me avergüenza más lo de las prostitutas en las calles o lo de que ha hecho este país con la visita del dictador Chávez. No lo sé, la verdad. Lo que sí quiero contarles es que Venezuela vive una grave situación en estos momentos, hija efecto de la crisis, de esa que ha negado el dictador Chávez, pero que golpea y muy duramente a los venezolanos, y que en Venezuela se empiezan a saber de casos, y se han filmado, y hoy se los vamos a enseñar, de mujeres que tienen que parir en la calle porque faltan insumos sanitarios en los hospitales y sus maternidades. Vean. Venezuela es un país rico en recursos, siendo el segundo productor de petróleo del continente latinoamericano y uno de los mayores del mundo de gas natural. La economía gira en torno al crudo, que aporta aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto y el 80% de las exportaciones. Pero Hugo Chávez, centrado en asuntos más importantes como el ataque al imperialismo estadounidense, el reconocimiento de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia o la aniquilación de los medios de comunicación de su país, donde él mismo es el máximo exponente radiofónico, no ha sabido aprovechar estos recursos para sacar adelante a Venezuela, que sufre una tremenda inflación de más del 30%. Las míseras y pobres barriadas que crecen alrededor de Caracas y de cada una de las urbes venezolanas son claros ejemplos de la pobreza que se vive en el país. Pero no es ni mucho menos el único. La carencia de personal y la falta de suministros sanitarios ha permitido que proliferen imágenes como esta, en la que se observa a diferentes mujeres embarazadas obligadas a dar a luz a las afueras de la clínica pública Concepción Palacios. El régimen de Chávez, sin embargo, necesita dinero para continuar con su revolución bolivariana, por lo que ha optado por medidas como la intervención y expropiación de todo tipo de empresas, la revisión de contratos colectivos o la toma de reservas. También, pese a su discurso populista, ha reducido y paralizado en muchos casos los programas sociales, por lo que los pobres serán aún más pobres y los escasos ricos adeptos al régimen más ricos. En Venezuela cada semana se vienen cerrando del orden de 20, 30 emisoras de radio. El plan general es cerrar unas 270. Hay una crisis de libertades de información evidente, también de otro tipo de libertades ciudadanas. En fin, luego hablaremos de eso más a fondo, pero por ejemplo, ¿sabían ustedes que se allanan las viviendas de personajes políticos? Sí, incluso la del expresidente Jaime Lusinchi. Vamos a verlo. En los últimos días, los cuerpos de seguridad venezolanos han asaltado la vivienda del expresidente Jaime Lusinchi en Caracas por orden de un tribunal que investiga un presunto ocultamiento de armas en ese domicilio. Tras permanecer alrededor de 3 horas en casa de Lusinchi, la policía no confiscó nada. El propio expresidente, que ha calificado el registro de arbitrariedad, ha asegurado que la operación forma parte de la persecución que se le viene haciendo en los últimos meses por solicitud del Ejecutivo, que quiere liquidar a cualquier persona de gobiernos anteriores o de la oposición. Lusinchi, quien gobernó Venezuela entre los años 1984 y 89, fue citado el pasado año junto con otros 13 funcionarios de su administración por la Fiscalía General para esclarecer su supuesta participación en la llamada masacre de Yumare, en la que murieron 9 personas en 1986, una citación que sus abogados han calificado de persecución política. No es este el único abuso de poder que ejerce el gobierno venezolano. Agentes de la policía han detenido recientemente a un diputado de la Asamblea Legislativa cuando salía de una reunión a pesar de gozar de inmunidad parlamentaria y sin que se le informase de las causas de su arresto, una detención que posteriormente han negado miembros del gobierno de Hugo Chávez. Patricia Sánchez, preguntamos a los espectadores sobre si nos hemos pasado en el agasajo con el dictador venezolano. Así lo haremos. Y la segunda pregunta de la noche, aunque muchos de ustedes ya nos lo están comentando a través de SMS, va a ser la siguiente. ¿Se avergüenzan ustedes del recibimiento a Chávez en España? Si ustedes se avergüenzan, entonces marquen el 905-447-805, mientras que si su opinión es justo la contraria, entonces es el 905-447-806. Aunque aquí don Agapito es un experto de la situación en Venezuela, hemos querido hacer una tertulia verité y traer aquí también a personas que por ser venezolanas o ser hispano-venezolanas conocen muy bien aquella realidad. Por eso quiero presentarles a Katy Esganga, que es secretaria general de la Plataforma Democrática de Venezolanos aquí en Madrid. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y a mi izquierda don Luis Barreiro Vázquez, que es hijo de españoles, hispano-venezolano, por eso decía yo antes eso, y presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Hugo Chávez se ha ido mal de Madrid, se ha ido contento de Madrid, se ha ido... ¿Cómo se ha ido de Madrid? Yo me imagino que se fue muy sorprendido porque lo que menos esperaba él era el recibimiento que se le dio
en esta oportunidad aquí en Madrid que no se había visto en visitas anteriores. Los venezolanos que estamos aquí, no solamente los venezolanos, sino también los españoles, estamos como un poco hartos de todas las cosas que viene haciendo Chávez en Venezuela, donde no solamente está en contra y persiguiendo a la población, a los ciudadanos, a los periodistas, a todo el mundo, sino que también todas sus actuaciones también vienen en contra de españoles o de hijos de españoles que están allá en Venezuela. Y entonces la sensación que tenemos no solamente es de vergüenza, como hemos visto en algunos de los mensajes que se están pasando, sino que de verdad que nos sentimos muy dolidos por ese recibimiento que le ha dado el gobierno español a Chávez. Katy, ¿es verdad que han sido tiroteadas unidades móviles de alguna cadena de televisión como Globovisión? Como no, constantemente Globovisión ¿Les está han arrojado recibiendo... gases lacrimógenos a su Sí, sede sí. en Caracas? Todas esas cosas han sucedido y siguen sucediendo y por supuesto van a seguir. Luis Barreiro, esas cosas y otras peores las hacen unos tipos que van en moto con banderas de Venezuela muy ondeantes y unas boinas rojas que disparan con unas pistolas y utilizan unos gases lacrimógenos que los han vendido los españoles. Sí. Yo te puedo responder como venezolano y como español. Mis padres son españoles, mis abuelos son españoles, mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y yo hago esa acotación porque puede ser que alguien diga, bueno, ¿qué hace este sudaca hablando política española? Pues lo voy a hacer como español. Pero como venezolano me siento desalentado porque veo que alguien que es contrario a los valores occidentales, como es Chávez, anda por el mundo y es recibido por occidentales. Como nuestro rey. Exactamente. Y como español me siento humillado. Está viendo los mensajes que escribe la gente. Yo me siento humillado porque veo una posición genuflexa de nuestras autoridades ante un dictador. Antes estabas hablando de prostitución. Imagínate tú que un tío está en un burdel y llama a su mujer y le dice, oye, estoy en el burdel de fulanita, voy al de sutanita, después voy a la otra y después voy para la casa. ¿Qué mujer normal recibiría ese tío? Bueno, pues Chávez viene de ver dictadores de todas partes del mundo y lo recibimos aquí. Es una cuestión más de fondo, o sea, más allá de la política, es una cuestión de valores que no podemos permitir. Porque quiero trasladar a los espectadores la situación real de Venezuela. Les pregunto por algunas iniciativas legislativas que ha puesto en marcha Chávez recientemente. Precisamente el 15 de agosto, aprovechando que los venezolanos se iban a la playa, el señor Chávez se saca de la manga dos leyes sorprendentes. Una de ellas pretende el adoctrinamiento escolar. Los chavales a los 12 años tienen que pasar por un cuartel donde son adoctrinados militarmente. Los chavales y las chavalas. Sí. La segunda ley sorprendente, que quiero que ustedes dos comenten, una ley que establece que el titular de un inmueble, si quiere vender ese inmueble, tiene que considerar al Estado como el que tiene derecho de tanteo, el primero que puede quedarse ese inmueble. Y en segundo lugar, si el Estado cree que un inmueble privado tiene interés social, ese inmueble automáticamente pasa a considerarse como expropiable, lo cual es una arbitrariedad que aquí sería claramente inconstitucional, y con la Constitución de Venezuela me parece que es bastante difícil que esta ley colase, si no es porque el dictador tiene controlado el Tribunal Constitucional. ¿Esto es así? Esto es así, Javier, y lo que crea en la población esa inseguridad de que no sabes qué puede suceder con tus propiedades que tú has conseguido con el trabajo de toda una vida, sobre todo, como decía antes Luis, tantos españoles que han ido a